Bienvenidos, Cinia Montero. Bienvenida a este tiempo, desde donde nos estás escuchando. Yo creo que es Costa Rica, si no me equivoco. Un fuerte abrazo. Saludos a la distancia. También a nuestros hermanos allá en Ecuador, a los que ya están conectados y a los que se van a conectar luego o a los que mirarán más adelante esta transmisión. Que la bendición del Altísimo esté con cada uno de nosotros, que esa bendición del Altísimo nos alcance en este día de Shabbat, en este día de reposo, en este día que el Padre ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Un fuerte abrazo. ¿Me escuchan bien? Nuestra hermana Marina, ¿sí? ¿Está muy bien el sonido? Bueno, es un gusto que podamos nosotros tener estas conexiones, que podamos reunirnos en estos tiempos de Shabbat, que podamos estar reunidos recibiendo lo que el Todopoderoso tiene para nuestras vidas, allá en el lugar donde usted está. Que este día sea un día de descanso, de reposo en el Padre, de dejar todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones en Él. Como dijo nuestro Adón Yeshua, Él es nuestro reposo, Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro descanso. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados, que yo les haré descansar. Shalom, bienvenidos a nuestros hermanos en Riobamba, Ecuador, el corazón de Ecuador. Shabbat Shalom a nuestro hermano Patricio, este varón valiente allá en Riobamba, el pastor Juan Carlos y todos los hermanos que están allá en Riobamba reunidos. Shabbat Shalom en Bolivia, nuestra hermana Karim. Shabbat Shalom en Santo Domingo. A todos los que ya están reunidos acá, un fuerte Shabbat Shalom. Que el eterno Elohim de Israel sea hoy hablando a nuestras vidas. Que el león de Judá hoy ruja tan fuerte en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en la nación donde tú estás. Un fuerte abrazo a todos y que el león de la tribu de Judá sea rugiendo muy fuerte, que sea despertando lo que hasta ahora estaba dormido, que sea estremeciendo tan fuerte la tierra, que haya un movimiento. Nosotros somos tierra, que haya ese movimiento en nosotros, un soplo de su espíritu venga sobre cada uno de nosotros. Recordemos que en Shabbat se veían grandes milagros. Recordemos que en Shabbat Yeshua traía su manifestación, liberación, respiro, sanidad. Así es que Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Que hoy podamos ver ese mover del Espíritu, que hoy podamos ver ese mover de nuestro Abacadosh en nuestras vidas y que Él traiga lo que necesitamos. A veces nosotros creemos que necesitamos algo solamente tangible, algo que podamos tocar, algo visible, algo que podamos ver, pero resulta que lo primero que el Padre quiere darnos, lo primero que el Padre quiere entregarnos es eso que nadie puede comprar, eso que nadie te lo puede dar, eso que solamente viene de Él. Su gracia, su favor de su espíritu. Shabbat Shalom en Ambato, Shabbat Shalom acá en Ecuador, a todos allá en Ecuador y también acá en Colombia, un fuerte Shabbat Shalom. Ya estoy diciendo acá en Ecuador, ya me hago en Ecuador. Estoy pensando en Ecuador y digo acá en Ecuador, pero bueno, ya prontito estamos en Ecuador. También sé que va a ser un buen tiempo. Sé que el Padre ha abierto ya algunas puertas para que podamos estar en Ecuador. Lugares a donde no hemos ido antes. Sé que es la voluntad del Padre que podamos también llevar el mensaje de redención a aquellos lugares. Estamos muy contentos de lo que el Todopoderoso está haciendo. Amén. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Como les decía, ahora sí vamos a empezar este hermoso tiempo que tenemos preparado para cada uno de nosotros, porque sé que a todos el Padre Eterno nos va a hablar en esta mañana. A todos en este día de Shabbat, el Todopoderoso nos va a hablar. Y hoy le he llamado a esta enseñanza el viaje hacia la tierra prometida. Recordemos que hoy ya no es cuestión de un territorio, ¿sí? Ya no es cuestión de verlo literalmente la enseñanza como un territorio, ¿sí? Pero recordemos que son sus promesas, lo que el Padre ha prometido a tu vida, al cumplimiento, ese viaje, ese caminar que tú tienes hacia ese cumplimiento de las promesas eternas de nuestro Abacadosh. ¿Sí? Hemos estado mirando a Jacob, hemos venido estudiando en Génesis la vida de Jacob, de Jacob, hemos venido viendo su transformación, ¿cierto? Pues de Jacob a Israel,
hemos venido mirando cómo a él le ha tocado pasar procesos, los mismos que nos toca pasar a nosotros, porque decimos que ahora somos su Israel, ¿cierto? Que somos ese pueblo escogido del Todopoderoso. Entonces en nuestras vidas también van a haber procesos, en nuestra vida también van a haber cambios, en nuestra vida también van a haber circunstancias difíciles, porque a veces creemos que todo es fácil o que todo va a venir en un de repente y que listo, ya hoy estoy acá y que todo se va a dar. No. Recordemos que nuestro Padre nos ha dejado una enseñanza en el libro del profeta Jeremías y habla de una vasija restaurada. Habla de una vasija que también, aunque esté en sus manos, que si no tiene el molde, el diseño, ¿verdad? Que Él quiere, Él busca y hace de que esa vasija se eche a perder. Se echa a perder quiere decir que se rompa esa vasija y que tome nuevamente, ¿verdad? Esa arcilla, ese barro y comienza a moldear, comienza a dar forma. Entonces, esos son los procesos que nos toca pasar a todos nosotros que ahora venimos a este caminar de la verdad, que venimos a su verdad. No es que hayamos cambiado la palabra, sino es que ahora venimos a conocer desde una perspectiva diferente, desde su diseño original. Venimos a conocer la escritura desde la perspectiva hebrea. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta que aun cuando nosotros hablamos, predicamos, vamos a tener que pasar situaciones como las que están escritas en la palabra. Es decir, vamos a tener que pasar procesos y muchas veces son los procesos los que no nos gustan, son los procesos los que quizás a muchos nos sentimos que es doloroso, pero vamos a ver en la vida de Jacob, en la vida de Jacob, que estamos estudiando este tiempo, cómo nada es para muerte. Todo es para vida, todo el Padre lo tiene planificado para nosotros, ¿verdad? Ya fue escrito y vamos a ver que al final tú vas a decir era necesario. Y mostraba la semana pasada, les decía, vamos a ver más adelante la vida de José, ¿cierto? Vamos a ver la vida de José, cómo le tocó pasar diferentes situaciones, ¿sí? Fue vendido, primero fue llevado por sus hermanos, fue golpeado, por decirlo así, lanzado a la cisterna. No es que simplemente era una cisterna, dice que ahí había víboras. Esa era una cisterna vieja, no tenía agua, sí, pero era una cisterna que estaba llena de víboras, de escorpiones. No es que simplemente fue una cisterna y ya, no. Entonces, vamos a ver más adelante procesos, no solamente ya acá en Jacob, sino también en José, cómo le tocó pasar diferentes procesos, pero nada fue para muerte. Al final él dijo, hermanos míos, no sientan pena. Hermanos míos, no se pongan tristes. Hermanos míos, yo no tengo nada en contra de ustedes. Entendí que todo esto lo permitió el Todopoderoso, el Dios Altísimo, por causa del propósito con mi vida, por causa del llamado que yo tengo. Y nada fue para muerte, fue para preservación, porque si el Padre no me enviaba hasta acá, no estuviera hoy preservando sus vidas, es decir, no estuviera en este momento entregándoles el alimento que ustedes necesitan. Bueno, así es que vamos a ver en esta mañana el viaje hacia la tierra prometida. Yo quiero que le pongas hoy tu nombre, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Gladys, el viaje hacia el cumplimiento de los propósitos del Padre. Gladys, el viaje hacia el cumplimiento de las promesas del Dios eterno. Ponle tu nombre, hacia dónde quieres llegar, hacia dónde el Padre te quiere llevar, hacia el cumplimiento de sus promesas, de lo que habló de ti, de lo que ya está escrito de ti, desde antes de la fundación del mundo, lo que Él dijo que haría con tu vida. Entonces, colócale tu nombre en este día y te vas a dar cuenta cómo el Padre va a ir hablando, quizás nos va a ir enderezando, nos va a ir alineando, nos va a ir enseñando a través de su palabra, enfocándonos en el por qué hemos tenido que pasar situaciones difíciles, adversas, pero que eran necesarias en nuestra vida. También en esta enseñanza el Padre nos mostrará y nos enseñará cosas que tenemos que hacer, ponerles límite, ponerles un tope, ponerles un alto, ¿sí? Porque a veces queremos avanzar al cumplimiento de los propósitos del Padre, pero como veníamos actuando siempre. Es decir, vamos a mirar acá qué es lo que el Padre nos va a enseñar, qué necesitamos cerrar, ¿sí? Veamos. Vamos a ir, nos habíamos quedado hasta Génesis capítulo 11 la semana pasada. Hoy vamos a ver ¿qué nos dice el verso 12? Recordemos que el verso 11 habíamos quedado cuando
Jacob le dice a su hermano Esaú, acepta todo esto porque todo lo que tengo aquí es mío. Es decir, le dio gloria al Padre, le dijo, todo lo que yo tengo me lo ha entregado el Creador. Mi Padre eterno es el que me ha bendecido con todo lo que tengo aquí. Le dice, acéptalo, no lo rehuses, tómalo, ¿cierto? Bueno, y dice que al final Esaú lo tomó. Vamos a ver qué pasa en el verso 12. El verso 12 dice, y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Dice, anda, vamos. Ahí hay un punto y coma, es decir, vamos a hacer un pare allí. ¿Qué es lo que pasa en este vamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciéndole Esaú a Jacob? ¿Por qué? Porque aparentemente, podríamos decir, entre comillas, en el corazón de Esaú, él estaba diciendo, hermano, yo ya te perdoné, hermano, las cosas están en paz, vamos, caminemos nuevamente, ¿sí? Y le dice, vamos, ¿sí? Entonces, era como que ya nos reconciliamos, ¿sí? Porque vimos que Esaú lloró, lo besó, lo abrazó, ¿verdad? Y diríamos, qué bien, qué lindo encuentro entre esos hermanos, qué hermosa reconciliación. Y tanto así que Esaú le propone a Jacob. ¿Qué le estaba proponiendo? Que caminen juntos. Le dice, vamos, ¿sí? Le dice, camina, avancemos juntos. Y es más, le dice, yo iré delante de ti, ¿sí? En otras palabras, es como decirle, yo voy a ser tu guía. Camina al lado mío, ¿sí? Es como decirle, vas a caminar a donde yo te lleve, vas a ir a donde yo voy, vamos, camina. ¿Por qué? Porque podríamos decir que aquí estaban envueltos en un momento lleno de emociones, ¿verdad? Lleno de lloro, de besos, de abrazos, ¿sí? De una aparente reconciliación de parte de Esaú, cosa que no fue así. Ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo que Esaú nunca cambió su corazón para con Jacob. No así Jacob. Jacob se reconcilió, Jacob tuvo shalom con su hermano, ¿sí? Envueltos en este momento lleno de emoción, de llanto, de besos, de abrazos, ¿sí? Se aprovecha Esaú y quiso mover, ¿verdad?, las emociones de Jacob. Y le dice, hermano, voy a parafrasear, ¿sí? Acá usted solo lee que dice, anda, vamos, yo iré delante de ti. Pero vamos a parafrasear un poquito. Es como que en ese momento lleno de esos sentimientos, de esas emociones, ¿verdad?, de reconciliación aparentemente de Esaú, le estaba diciendo, hermano, vamos, caminemos juntos. Tantos años que no nos hemos visto, tantos años que no hemos compartido juntos, tantos años que has pasado fuera de casa. Mira, caminemos, avancemos juntos, ¿sí? Entonces, y es más, le dice, yo iré delante de ti. ¿Sí? ¿Cómo podía ser posible esto? ¿Sí? Que Esaú guíe a Jacob. Y eso era lo que quería Esaú. Guiar a Jacob. Vamos, yo iré delante de ti. Alguien que va adelante es alguien que va abriendo camino. Alguien que va adelante es alguien que va abriendo brecha. Alguien que va adelante es aquel que te está guiando. Es el que te conduce, ¿verdad? Es como cuando Yeshua dijo, ciegos guía de ciegos. ¿Qué pasa si un ciego guía a otro ciego? Van a caer juntos, ¿verdad? A un hoyo. Entonces, era imposible que Jacob va allá a caminar con Esaú. Y no significa esto de que Jacob tenía algo pues contra su hermano, o que Jacob no había perdonado a su hermano, o que no se había reconciliado con su hermano. Nada de esto. Jacob sí se reconcilió con él. Su corazón era diferente al de Esaú, sino que aunque ellos eran hermanos, ellos eran muy diferentes. Y esto era imposible para que Jacob vaya tras Esaú. ¿Por qué? Porque eran diferentes, ¿sí? Recordemos, Esaú era un cazador. Esaú era aquel que tomaba por la fuerza lo que él quería. Era aquel que arrebataba, era aquel que saqueaba. Esaú no portaba la bendición del Dios de Israel. No es que lo que tenía o todo lo que tenía era porque el Todopoderoso se lo entregó. Recordemos que él dijo, tengo mucho, ¿verdad? Cuando le hizo como un menosprecio a lo que quería entregarle Jacob. Y le dijo, no, hermano mío, quédate tú con lo que tienes, yo tengo mucho. Es cierto, él tenía mucho, pero eso mucho que tenía Esaú no venía de la bendición del Todopoderoso. Eso venía por causa de ¿qué? De que era un hombre que usaba las armas, era un hombre que saqueaba, era un hombre que tomaba por la fuerza.
¿sí? En cambio, Jacob, aunque era su hermano, era muy diferente. Jacob era un pastor de ovejas, ¿verdad? Tenía ya muchas ovejas en la casa de Labán, había aprendido a trabajar la tierra, había aprendido a trabajar cuidando las ovejas de su suegro Labán, y por eso, porque ya estaba preparado con las ovejas, ¿qué hizo el Todopoderoso? Le entregó ovejas. ¿Cómo el Padre nos va a entregar algo si nosotros no sabemos cuidarlo? ¿Qué pasa si el Padre coloca algo en tus manos y tú no sabes cómo cuidarlo, cómo tratarlo? Recordemos algo importante, una enseñanza que nos deja esto, ya lo habíamos visto en la escuela de profeta, ¿cierto? Cuando vimos el primer libro de Samuel, ¿verdad? Muy lindo, todos miran a David en el reino, todos miran a David como rey. Pero recuerda que David, para sentarse en la silla de rey, el primero tuvo que cuidar ovejas, las ovejas de su padre. Es decir, ahí va la palabra, en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Qué tal el padre te entrega una ovejita? Voy a poner un ejemplo. Tú eres aquel que tienes una promesa que el padre te va a entregar mucho, que te va a dar ganado, ovejas, ¿cierto? Y si tú una que te haya puesto en tus manos o dos no la sabes cuidar, ¿cómo el padre te va a entregar 100? ¿Cómo el padre te va a entregar 50 o 200? Entonces, vemos acá que eran dos hermanos, pero muy, muy diferentes, ¿sí? Jacob era pastor de ovejas, era un trabajador, era alguien que trabajaba, que caminaba conforme a la voz del Todopoderoso. No así Esaú. Y esto nos lleva a mirar en este tiempo. Mucha gente puede tener mucho dinero. Mire a un impío, ¿sí? Porque la Escritura dice que nosotros no codiciemos la riqueza del impío, porque a veces muchos creyentes dicen, pero mira si el impío tiene más que nosotros, o mira si el impío tiene más. Es cierto, puede ser que un impío tenga más que nosotros. Puede ser que el impío, aquel que no obedece la Torá, aquel que no obedece las instrucciones, tenga más que usted. Pero una cosa sí es segura, que él no camina con la bendición de Dios. Recordemos que la bendición del Dios Altísimo no es que usted tenga riquezas en sí, no. Esa bendición quiere decir que usted camina con su favor, que usted camina bajo cielos abiertos. La bendición del Todopoderoso no añade tristeza, es cuando usted va a estar alegre y contento con lo que el Padre le ha dado. Usted va a saber disfrutar, va a poder estar, como dice la Escritura, va a estar contento cuando tenga poco o cuando tenga mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir acá de Esaú? Esaú es un simbolismo de Babilonia, ¿sí? En este tiempo, porque obviamente pues usted ya no está mirando a un Esaú, ¿sí? Y donde posiblemente quería llevar Esaú a Jacob era a donde él iba, era a donde él estaba. ¿Dónde era que él estaba? En Seir, ¿sí? Recordemos eso, que más adelante lo vamos a ver. Dice que cada uno se fue por su camino y que Esaú se fue a la tierra de Seir. Entonces, Esaú, cuando le dice, anda hermano, vamos, yo iré delante de ti, vamos hermano, camina al lado mío. Y es ahí a donde muchas veces el creyente se ve envuelto en emociones, a donde el creyente se deja envolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún no tiene un carácter formado y nos dejamos llevar por las emociones. Esaú simboliza o tiene un simbolismo profético de Babilonia, ¿sí? ¿Y qué tal un creyente, un Jacob, un Israel, ese Israel que es usted, dejándose envolver de las emociones y caminando junto a un Esaú que simboliza Babilonia? Vamos a poner un claro ejemplo en este tiempo. ¿Qué se ve en este tiempo? En este tiempo se ve mucha Babilonia por todos lados, celebraciones babilónicas por todo lado. ¿Qué tal nos dejamos llevar en ese momento emotivo, en ese momento de las emociones, verdad? Porque acá Esaú y Jacob estaban envueltos en las emociones de la reconciliación, las emociones de que se habían visto a los años, que no habían compartido mucho tiempo, muchos años juntos. Y le dice, vamos, vamos hermano. ¿Cierto? ¿Qué tal en este tiempo dejándonos envolver en esa emoción de Babilonia?
Mucha gente dice, no, es que nosotros no celebramos Navidad, nosotros sabemos que no nació allí Yeshua en Navidad, pero es que aprovechamos el momento para el encuentro familiar y hacemos una cena, pero no tenemos nacimiento en la casa, hacemos una cena, pero no tenemos ningún ídolo, ¿cierto? O sea, vemos acá que aunque querramos ser Israel, nos dejamos llevar y nos dejamos envolver por ese sentimentalismo de Babilonia, por ese mover que en este momento está, ¿verdad?, en todas las naciones, celebrando Navidad y luego un año nuevo. Es decir, aunque las personas dicen ser Israel, todavía tienen la mentalidad de Esaú. ¿Por qué? Porque todavía están movidos por los sentimientos que trae Navidad y fin de año. Si nosotros somos Israel, nosotros ya no nos dejamos mover por esos sentimientos. Es decir, usted no necesita una Navidad o un Año Nuevo para reunirse con su familia. Ya no necesita una Navidad o un Año Nuevo para hacer una comida, para invitar a su familia, para reunir a su familia y para compartir con su familia. Es que está lejos, ¿verdad? Entonces, miren, aquí vamos a ver entonces algo interesante. Esaú sale al encuentro de Jacob, pero había también un propósito, desviarlo del camino a donde tenía que llegar Jacob. ¿Dónde? A la tierra prometida. ¿Sí? Porque Esaú, su camino era a Seir. ¿Sí? Y recordemos que la instrucción del Todopoderoso para Jacob fue regresar a la casa de sus padres, es decir, a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Jacob estaba en un proceso de teshuvá, ¿sí? Porque ese es retorno. Él estaba retornando a la casa de sus padres. Estaba haciendo un proceso de teshuvá, estaba haciendo un proceso de retorno. Y en ese proceso de retorno, en ese proceso de teshuvá, no se podía dejar influenciar por los sentimientos, por las emociones, por lo que viene del alma de ese momento o que se dio por el momento de reconciliación con su hermano, porque se dio por el momento de que se encontró con su hermano, de que se abrazó con su hermano, de que se besó con su hermano, de que lloró con su hermano. Ese momento podemos decir a donde hubo ese tiempo de reunirse, ¿cierto? Aquí vemos que cada uno tenía una dirección diferente. Hermanos, sí, pero con una dirección diferente. ¿Por qué? Porque a cada uno ya tenía trazado su plan, ¿sí? Es decir, su destino profético. El destino profético para Jacob no era Seir, ¿sí? Mientras que Esaú, ese era su lugar. ¿Sí? Y recordemos, ya lo habíamos visto la semana pasada, que fue en la tierra de Seir que Esaú atacó y ahí robó, saqueó, en fin, mató y tomó todo lo cuanto él quiso. Y eso fue lo que él tenía, ¿cierto? Entonces les decía que cuando nosotros estamos en un proceso de retorno, es decir, de teshuvá, de volver a la casa del Padre, yo no hablo de una casa, de un edificio, no hablo de 4 paredes, porque el pueblo de Israel no vuelve a 4 paredes. Cuando habla de volver a la casa del Padre, estamos hablando de volver a la casa de Israel, porque eso somos, el pueblo de Israel. Entonces, cuando estamos haciendo un proceso de retorno, cuando estamos haciendo un proceso de teshuvá, de volver al Padre, no podemos dejar influenciarnos de Babilonia, no podemos dejar llevarnos por las emociones para que Babilonia quiera llevarnos nuevamente a un estado caído, ¿sí? La instrucción para Jacob fue claro, ¿sí? Y eso lo vimos en Génesis 31:3. Cuando dice, entonces el Eterno le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres donde naciste y yo estaré contigo. Mire, para volver a la tierra prometida o para llegar al cumplimiento de las promesas del Dios eterno en su vida, hay que tener algo muy en cuenta. Y es que las instrucciones tenemos que seguirla como el eterno Dios de Israel nos ha dado. No es a nuestra conveniencia. ¿Qué tal Jacob saliendo de la casa de Labán y luego más adelante tiene que pasar
que era indispensable pasar ese encuentro con su hermano, pero qué tal que en ese momento se deja llevar de las emociones, del momento donde se reúne con su hermano y se deja llevar por todo lo que estaba influenciando ese momento, emociones, llanto, besos, abrazos, y entonces él se iba con Esaú. Allí se cortaba el propósito. Allí se cortaba no solamente el propósito, sino que se estaba quebrantando la instrucción de nuestro Abba Kadosh, porque la instrucción fue clara y le dice: regresa a la tierra de tus padres donde naciste y yo estaré contigo. Esta palabra, regresa a la casa de tus padres y yo estaré contigo, nos hace ver claramente a nosotros en este tiempo que el Todopoderoso va a estar con nosotros cuando cumplimos la instrucción tal como Él nos entrega. No es que, no, Dios me dijo que va a estar conmigo, entonces yo voy y yo voy a donde tenga que ir. No, qué bueno, mi hermano me invitó, qué bueno, pero es mi hermano, a los años nos vimos, nos reconciliamos, entonces hagamos de esta forma. ¿Sí? Entonces, qué importante es que no nos dejemos llevar o no nos dejemos influenciar por las emociones, ¿sí? Porque era buena la reconciliación, era necesario cerrar ese ciclo en la vida de Jacob, pero vamos a ver cómo actúa un Jacob. Y es como nosotros tenemos que actuar. Aunque venga la invitación de Saúl, nosotros como Israel tenemos que entender que Seir no es nuestro destino profético. El destino profético está avanzar a donde el Padre nos dijo, es decir, obedecer la instrucción que Él nos dio. Acá tenía una instrucción clara: regresa a la tierra de tus padres donde naciste y yo estaré contigo. Ese yo estaré contigo es: si tú vas a la dirección que yo te doy, allí voy a estar contigo. El estar conmigo, el Todopoderoso, implica que Él va a ser mi Jireh, porque Él ve, Él me provee, que Él va a ser mi sanador, mi Rafa, que Él va a ser mi Shaddai, mi Todopoderoso, el que me está cuidando, que Él va a ser mi Sikeinu, mi juez justo, que Él se va a levantar cuando estén haciendo injusticia contra mía. Él va a ser mi Nisi, el que levanta bandera, estandarte de victoria, que Él es el que me va a dar la victoria. En fin, cuando Él está con nosotros, sus atributos se van a manifestar en nuestras vidas. No importa cuánto se levanten contra usted. Si usted va caminando en la dirección correcta, en la dirección que el Padre le ha trazado, conforme a la instrucción que le ha dado, no importa cuánto se levanten a su alrededor. No importa cuánto se hayan colocado allí para hacer piedra de tropiezo. Si el Todopoderoso, el Shaddai, dijo: yo estaré contigo, esa palabra es suficiente para que usted avance, para que usted camine, ¿verdad? Y si esa era la instrucción para Jacob, él no podía dejarse influenciar por la emoción de la reconciliación con su hermano. La reconciliación con su hermano no podía llevarlo a quebrantar una instrucción. Ojo con esto, ¿sí? En este tiempo, sí, nosotros debemos de tener familiares que no están en la verdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal? Por un momento de emoción, de que llega su pariente, de que usted se va a ver con su pariente en este tiempo, y eso lo hace quebrantar una instrucción del Padre. Eso no está correcto, porque muy bueno es que usted pueda saludar a sus parientes, muy bueno es que usted pueda tener una reconciliación si estuvo enojado con alguien, pero lo importante es que no quebrantemos la instrucción del Todopoderoso, porque al final eso es lo que va a contar, ¿sí? Como les decía, la reconciliación de Esaú con Jacob era parte del propósito de nuestro Abba Kadosh, es decir, era necesario en ese caminar de Jacob para llegar a la tierra prometida. Era necesario cerrar ese ciclo del pasado, pero no era el plan que el Todopoderoso tenía para Jacob el que se quede al lado de Esaú. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Puede ser que alguien, algún creyente,
por años no se haya visto con alguien, con un familiar, con cualquier persona, ¿cierto? O que tenga diferencias con alguna persona. Pero esa persona es alguien que quebranta instrucciones. Es alguien que no obedece la voz del Creador, ¿sí? Pero el Padre le manda a usted a reconciliarse con esa persona. El Padre le manda a usted a que cierre esos ciclos del pasado. Ya eso lo vimos en la enseñanza anterior. Es bueno cerrar los ciclos del pasado. Es bueno ponernos a cuentas delante de nuestro Padre. Pero eso no nos da o no nos está indicando el Creador que sea parte de que usted se quede al lado de esa persona. Es decir, compartiendo sus costumbres, compartiendo sus tradiciones, compartiendo sus creencias que no son las suyas, ¿sí? Entonces, la carta a los Corintios es muy clara. Mire que nos habla y dice, no se unan en yugo desigual con los no creyentes. Cuando nos habla no creyentes, no es que nos está hablando de que, no, pero es que mi hermanito sí cree. Mi hermano sí cree en Dios. Sí, también los demonios creen. Los demonios saben que existe el Creador y dice que ellos tiemblan, ¿sí? Es decir, le tienen miedo. Acá cuando está diciendo no se unan en yugo desigual con los no creyentes, son aquellos que no te unas con aquellos que no obedecen. Pero no te está diciendo es o no les hables o no tengas amistad con ellos. Está diciendo es una unión. Sí, una unión es diferente con que usted salude a alguien, con que esa persona que no es creyente sea aquel que usted lo saluda, que puede tener un tema de conversación, ¿verdad? Bueno, que le edifique a esa persona no creyente. Pero el no unirnos con los no creyentes está diciendo es, mira, no comparta sus costumbres, sus tradiciones y sus creencias. ¿Sí? ¿Por qué? Mire lo que dice, porque ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la Torá? He tomado de esta versión, de esta revisión del hebreo al español para que entendamos mejor. Porque muchos dicen, ¿cómo? Sí, Yeshua se reunía con los pecadores. Y esto hay algo que aclarar. Una hermana compartía una postal en estos días. Yo le decía, eso es correcto. No es que Yeshua no se sentó con los pecadores, pero él se sentó ¿para qué? Para que los pecadores se arrepientan y se vuelvan a él. Y de hecho podemos ver muchos pasajes en la Escritura, ¿sí? De aquellos que eran transgresores de la Torá, pero que se volvieron al Creador a través de Yeshua, ¿verdad? Entonces, porque muchos han malinterpretado, porque solo toman esa porción, por eso es necesario que conozcamos la Escritura, porque si no tomamos solo a conveniencia el parche, como yo digo, tomamos solo un parche y así no es. Por eso que para hablar de la Escritura tengo que conocer de la Escritura. Yeshua se sentaba con los pecadores a hablarles de la verdad, a decirles cambien su manera de vivir, ya no pequen más, y ellos se volvían al Padre. Ellos se volvían a través de Yeshua, volvían a obedecer las Escrituras, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué tienen en común la rectitud con la transgresión de la Torá? No hay nada. Es decir, nada bueno va a tener que usted se junte, que usted tenga ese caminar. Juntar es caminar con una persona que transgrede la Torá. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo va a desviar. Sí, estamos viendo los miércoles y esta semana que viene vamos a mirar qué pasó con Salomón, el hombre más sabio, ¿sí? Cómo más adelante se deja desviar. ¿Por qué? Porque se unió en yugo desigual. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice también, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mashiach y Belial? ¿Qué tienen en común el creyente y no creyente? Esto en referencia porque, aunque Jacob y Esaú eran hermanos, ellos eran muy, pero muy diferentes. Y lo que nos hace ver acá, en esta porción, es que no se dejó llevar por el sentimentalismo de la reconciliación. La reconciliación no le hizo quebrantar una instrucción del Todopoderoso. Lo que a nosotros como creyentes quizás nos falta. Todavía somos llenos de emociones y las emociones nos dejan quebrantar las instrucciones. Sí, como les decía, una cosa es que nosotros no estemos enemistados con las personas, ¿sí? O no estar peleados, no estar enojados, no estar disgustados. Eso era lo que se estaba cerrando en el ciclo entre Esaú
y Jacob, cerrando ese ciclo de enemistad, tanto que Esaú dijo, yo lo voy a matar. Sí, una cosa es eso, que usted no esté peleado, que se cierre ese ciclo donde había pleitos, contiendas, el enojo, ¿verdad? Se tiene que cerrar. Pero otra cosa muy diferente es andar juntos. Andar juntos. Y eso quería Esaú. Hermano, vamos, camina conmigo, yo voy a ir delante de ti. Otra cosa muy diferente es que usted acepte caminar junto a Esaú, es decir, al simbolismo de Babilonia. Otra cosa es que usted quiera ir por el mismo camino o vivir juntos bajo el mismo techo, ¿sí? Entonces, esto nos hace ver por un lado, ¿sí? Vamos a ver la actitud de Jacob. Esa actitud que debería de ser de todos aquellos nosotros que estamos haciendo un retorno. Recordemos que Jacob estaba haciendo un teshuvá. Jacob estaba haciendo un retorno ¿a dónde? A la casa de su padre, conforme a la instrucción que le había dado el Todopoderoso. Él estaba haciendo un teshuvá, lo que estamos haciendo nosotros también, ¿verdad? Salimos ya de Babilonia, salimos de Egipto y estamos haciendo un retorno a la casa de Israel, a seres de Israel. Vamos a ver acá qué le dice Jacob ante la propuesta de Esaú, porque la propuesta de Esaú fue, sí, anda, vamos, yo iré delante de ti. Jacob le dice, mi señor sabe que los niños son tiernos, que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Yo leía esto y yo decía, qué hermoso. Sí, quizás aquí él estaba dando una respuesta con sabiduría. ¿Para qué? Para no lastimar el corazón de su hermano porque había habido una reconciliación, ¿cierto? Él no fue áspero. Él no le dijo, no, ¿cómo crees que voy a ir contigo? No. Él usó una respuesta con sabiduría. No fue áspero con su hermano, ¿sí? Y esa sabiduría le lleva a responder algo, ¿sí? Coherente y le dice, o le hace referencia primero a los niños, ¿verdad? Recordemos que él le había dicho, estos son los niños, son la herencia que el Todopoderoso me ha dado. También le hace ver a las ovejas y a las vacas. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, los hijos son herencia del Creador. Estos animales, lo que tengo, también es lo que Dios me ha dado y tengo que cuidarlo. Yo no puedo dejar que se muera, porque él le dice, no, es que si camino al ritmo que tú vas, ¿verdad? Le dice, se van a morir todas las ovejas, ¿verdad? Aquí vemos a un Jacob usando sabiduría para desligarse de la proposición que le hizo su hermano, de la propuesta que le hace su hermano, ¿sí? Él le hace ver acá que él tenía a su cuidado algo que el Todopoderoso le había dado y que a él tenía que darle cuentas. Ahora, una pregunta para nosotros en este día de parte del Padre a través de esta palabra. ¿Qué es lo que el Padre ha puesto en sus manos y que usted tiene que darle cuentas? ¿Sí? Porque recordemos que Jacob dijo, hermano, sí, voy a parafrasear, nos reconciliamos, nos abrazamos, nos besamos, lloramos, muy lindo todo lo que ha pasado, hermano, acá, pero yo tengo que darle cuentas al Todopoderoso de lo que Él ha puesto en mis manos. Primero estos hijos, segundo las ovejas, las vacas, ¿sí? Y Él dice, en un día morirían las ovejas. Tremendo. Si usted es un ministro, ¿verdad? El Padre le ha confiado ovejas. Qué triste es ver a muchos ministros que el Padre les confió ovejas. Y voy a poner un ejemplo, unas ovejas chiquitas, es decir, niños, unas ovejas más grandecitas, jóvenes, o unas ovejas más adultas, paridas, ¿sí? A los adultos y dejan abandonado, dejan botado el rebaño. No lo cuidan por las emociones, por los sentimientos, porque están agobiados, porque están cansados, porque ya no pueden. Aquí Jacob nos hace ver algo muy interesante y es que en el viaje de retorno de Teshuvá a la casa del Padre, nosotros también tenemos que darle cuentas al Padre de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Sí, puede ser que sea muy poco, pero eso poco el Padre te va a pedir cuentas. Hablando acá de niños,
¿sí? Podemos decir literalmente, eran los hijos de Jacob. Sí, quizás acá usted puede decir, sí, los hijos. Pero un niño también representa ministerio. ¿Qué es lo que el padre le va a pedir cuentas a usted de lo que le ha entregado? Jacob puso como referencia lo que había recibido del Creador, lo que el Todopoderoso le había dado. ¿Qué tal el padre le ha entregado a usted una empresa porque usted le pidió una empresa? ¿Qué tal el padre usted le pidió un negocio y le ha dado un negocio, le ha dado un trabajo? Usted le dijo, padre, yo quiero servirte, te entregó un ministerio, es decir, un área de servicio en su reino. De eso le vas a tener que dar cuentas al Creador, ¿sí? No puedes dejarte influenciar por las emociones, no puedes dejarte influenciar por lo que puedes estar pasando, porque acá era algo familiar, era una reconciliación familiar, era algo emocional de familia. No podemos dejarnos influenciar por el momento y dejar abandonado lo que el Creador ha puesto en tus manos, ¿sí? Entonces, esto nos da un enfoque a nosotros como Israel. El Padre nos va a pedir cuenta de lo que Él nos ha entregado. Y dice acá, Jacob moriría. Si nosotros vamos tras Babilonia, porque Saúl es el simbolismo de Babilonia, va a morir lo que el Padre te ha dado. Y muerte significa terminación. Va a terminar, va a cesar, se va a cortar. Mire, ¿qué tal un matrimonio? Comienza edificándose en la palabra y luego se olvida. Se va tras Babilonia. Ese matrimonio se va a acabar. Es decir, muerte, se acaba. ¿Sí? Y en fin, cada área de nuestra vida en la que el Padre nos confió algo, aún siendo el ministerio mismo, lo que el Padre puso para que le sirvas, si nosotros lo descuidamos por ir tras Babilonia, eso va a acabar. De a poco, mire, porque Babilonia también es aquello que va a tomar, vamos, camina conmigo, y te lo hace ver como que no pasa nada, ¿sí? El paso de Saúl era rápido. ¿Por qué? Mire, acá dice, no, es que los niños, las ovejas, las vacas, era un paso muy rápido. Babilonia es así. Babilonia no tiene procesos como el Padre de transformación. Babilonia es todo lo que quiere rápido. Hay gente que tiene un ministerio. No, pero es que acá me están ofreciendo poner de profeta, de apóstol, de maestro, y entonces eso es lo que quiero y corro tras eso. El paso de Babilonia es rápido porque la destrucción es rápida. Sí, en cambio, el proceso del Padre es de a poco, porque es un proceso de formación, es un proceso a donde Él va a poner cimientos en nuestra vida, vamos a echar raíces como la palmera. ¿Cuántas veces usted ha dicho, crecerá como la palmera? La palmera, sus raíces están profundas, están fuertes, que aunque vengan los fuertes vientos, no se va a ir con todo, aunque se doble, se va a volver a levantar. Y así hay creyentes palmeras. En nuestra vida nos ha tocado ser creyentes palmeras, porque no es que no hayan venido fuertes vientos han venido, nos han volteado, pero nos hemos vuelto a poner derechos, ¿sí? Entonces, Babilonia no es así. Babilonia, hablando acá ya de Esaú, lo que te ofrece es rápido, un negocio rápido. Mucha gente quiere dinero rápido. Mira, aquí está, toma, esta es la forma rápida, consíguela, ¿sí? Es más rápido buscar un dinero por fuera que ir y clamar al Padre por lo que necesitamos. Babilonia es así. Tengamos mucho cuidado. Esaú, el simbolismo de Babilonia, él era rápido. Él era violento. Recordemos que era violento con las armas. Y producía fatiga. Porque mire, aquí lo dice. Jacob dice, si las fatigan. Ese es el paso de Babilonia. Babilonia trae fatiga, Babilonia trae cansancio, ¿sí? No así la bendición del Padre, que aunque tengas poco, pero vas a vivir en shalom, que aunque tengas poco, vas a poder disfrutar de lo poco que tienes del Padre en este momento, pero hay quienes quieren lo mucho. ¿Qué sería vivir en fatiga con Babilonia? Tienes un buen trabajo, pero tu familia se está destruyendo. Tu matrimonio se está cayendo. Tienes un buen trabajo, tienes buenos ingresos, pero no pasas en tu casa porque tu trabajo te tiene o te exige que tienes que pasar más tiempo fuera de tu casa que en tu casa. Ese trabajo te exige que tienes que estar todos los días y no tienes tiempo para tu familia. No estás disfrutando a tus hijos. Tus hijos se tienen que quedar en una guardería. ¿Cómo puedes llamar bendición del Padre algo que es de esta forma?
¿sí? Babilonia va a traer fatiga, por eso Jacob le dice, las ovejas se van a fatigar y van a caer. Recuerda que tú tienes unas ovejas en tu casa. Si tú tienes hijos, ahí están tus primeras ovejas. Esos hijos van a ser tus primeras ovejitas, las que tú tienes que cuidarle. Y va a traer fatiga si tú vas tras Babilonia. ¿Qué más puedo ver el simbolismo yo acá de Esaú? Produce cansancio. Hay quienes dicen, ay, pero es que el trabajo ha sido tan pesado, no tengo tiempo de leer. O no tengo tiempo de escudriñar la escritura, no tengo tiempo de orar porque es que el trabajo es cansado. El Padre jamás te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Si estás llevando un trabajo que eso te aleja del Creador, que eso no te permite tener un tiempo con el Padre, quiere decir que eso no viene del Creador, que estás trabajando como Babilonia, es decir, con fatiga, con cansancio. Por eso el Padre a su pueblo, Él le dice, serás cabeza y no cola. Si usted es el dueño de una empresa, pero resulta que no tiene descanso, sino que usted tiene fatiga, cansancio, usted no es dueño de la empresa, usted es esclavo de sus clientes, ¿sí? Entonces lo que el Padre entrega es para tener descanso, para tener shalom, para tener ese tiempo para Él, porque el Padre no te va a dar nada para que te apartes de Él, para que te olvides de Él, para que no cumplas las asignaciones que tú tienes que hacer, ¿sí? Entonces, también puedo decir que esta respuesta de Jacob es un simbolismo de lo que hace un padre de familia, de alguien que tiene hijos, de alguien que tiene una responsabilidad de cuidado de sus hijos, ¿verdad? Sus niños o sus ovejas, si alguien que tiene un ministerio, alguien que tiene ya una familia. Manifiesta y evidencia del cuidado de sus pequeños, ¿sí? Y también de la fuente de sus ingresos. Un padre de familia, alguien que ya tiene familia, que tiene hijos, que tiene esposa, va a tener cuidado. ¿Por qué? Porque las ovejas eran la fuente de ingreso de Jacob. Porque él tenía que cuidar las ovejas para que luego esas ovejas se multipliquen. Esa era la fuente de ingreso de Jacob. Ese era lo que el Padre le entregó. Y ese es el simbolismo de lo que el Padre en este tiempo, ¿verdad?, hace con un padre de familia. Ese padre de familia tiene que manifestar y evidenciar el cuidado de lo que tiene. No es responsabilidad de otra persona el cuidado de sus hijos o el cuidado de lo que el Padre le ha dado. No, es del padre de familia, ¿sí? Y vemos acá cuidando Jacob lo uno y lo otro, los niños y las ovejas. Es decir, no puede decir un padre de familia, yo estoy cuidando las ovejas. Es decir, las ovejas, sé que en este tiempo no serán ovejas para usted, porque quizás usted tiene un trabajo, usted tiene un negocio, usted tiene una empresa. Pero usted no puede primero ir a cuidar el trabajo, el negocio y la empresa y dejar a los niños descuidados. Entonces estaríamos quebrantando instrucciones. Vemos acá un simbolismo de lo que Jacob nos enseña o de lo que el Padre nos enseña a través de la vida de Jacob. El cuidado primero de los niños, es decir, de su casa, es decir, de su familia, y luego las ovejas, y luego las vacas, ¿sí? Es decir, luego el negocio, el trabajo, la empresa. Primero es su casa, primero es su familia. ¿Sí? Al quebrantar la instrucción del todopoderoso Jacob, es decir, al irse con Esaú, ¿qué estaba pasando? Jacob ponía en peligro sus hijos y lo que el Padre Eterno le había dado. Ojo con esto, porque la instrucción o la Torá nos hace ver, es un espejo para este tiempo. Si yo lo leo solo como lo que pasó en ese tiempo, me quedo solamente en la parte histórica. Pero yo no necesito solo la parte histórica, yo necesito la parte profética, lo que el Padre me habla para este tiempo. Entonces, ¿qué tal Jacob diciéndole, bueno, hermano mío, vámonos juntos porque a los tiempos que nos vemos, vamos a caminar juntos porque esto es lo que nos hacía falta, años sin haber compartido, vámonos a caminar juntos? Sí, si Jacob, ¿verdad?, hubiese dicho, sí, hermano, vamos, porque nos hemos visto a los tiempos, nos hemos reconciliado, me voy contigo unos meses. Aquí Jacob hubiese estado quebrantando una instrucción.
Y lo peor de todo, poniendo en peligro a sus hijos y a las vacas y a las ovejas. Es decir, quebrantar instrucciones del Todopoderoso pone en peligro la familia y tus bienes. Pone en peligro la familia y lo que el Padre te ha entregado. Algo que me deja ver claramente en la vida de Jacob es que las emociones no estuvieron por encima de la instrucción del Abba Kadosh. Y eso es algo muy importante, porque si nos dejamos llevar por las emociones, ay, pero es que es la familia, pero es que es mi hermano, a los años que nos vemos, nos hemos reconciliado, qué bueno este momento. Y muchos pueden poner por encima las emociones y dejar a un lado, ¿sí?, las instrucciones del Creador. Que no se nos olvide que el quebrantar instrucciones trae consecuencias. No podemos tampoco nosotros como creyentes justificar la motivación de nuestro corazón ante una instrucción de nuestro Abba Kadosh. Hay quienes podrían dejarse influenciar de las emociones y ¿sabe qué van a decir? Es que no tienen sentimiento. Vea, era un momento tan lindo, a los años reconciliándose con su hermano, a los años reconciliándose, peleados tanto tiempo, no tiene sentimientos. Por eso es que habla esto. Mire, la palabra del Eterno, del Dios de Israel, a nosotros nos forma. Lo primero que viene a transformar, como dice la Escritura, la Torá de Yud-Hei Bajei es perfecta, que transforma el alma. Viene a tratar con nuestra alma para no dejarnos influenciar a través de los sentimientos, porque engañoso es el corazón, malo y perverso, ¿quién lo conoce? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué más pasa. Verso 14. Le sigue hablando Jacob a Esaú y le dice: pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi señor a Seir. Entonces vemos acá puntos muy importantes: paso a paso o poco a poco. Tremendo. Eso es lo que hace aquel que está haciendo teshuvá. Eso es lo que pasa en aquel que está haciendo teshuvá. Es poco a poco, es paso a paso. No es que es de la noche a la mañana. No, nosotros entendemos que al salir de Babilonia, el salir de Egipto, no es de la noche a la mañana. ¿Sí? Es decir, no es de un día para otro, no es de un mes para otro, pero en un ciclo de un año sí debe de haber muchos cambios. En un ciclo de un año, ya todo creyente debería de haber estudiado Torá, debería de ya conocer las instrucciones del Abba Kadosh y saber qué es lo que va a obedecer. Pero ¿qué pasa si solamente tomo por parchecitos? Hoy sí estudio, ya mañana no estudio. Hoy sí escucho la enseñanza, mañana ya no escucho. Allí usted no va a tener una formación. Es como que, pongo un ejemplo, usted hoy le da de comer a sus hijos y no le da de comer 3 días. Le da de comer al 4.º día. ¿Usted cree que nuestro Padre es así? Así no funciona. Este poco a poco no significa que usted estudie o tome la porción, ¿verdad? Cuando usted quiere. Ese poco a poco es que el Padre Eterno va a ir trabajando en nuestro retorno, ¿verdad?, a la casa de Israel poco a poco. Así es nuestro Padre, ¿verdad? Como dice acá, paso a paso. Y resulta que Jacob le dice: hasta que usted llegue a Seir. Ese era el camino de Esaú, Seir, no a donde tenía que ir Jacob. Y esto nos deja ver claramente 2 hermanos, familias, ¿verdad?, pero con caminos diferentes. Jacob no se dejó influenciar de las emociones. Él le dijo: sí, camine, avance hasta Seir. Y aquí vemos algo que luego lo vamos a estudiar, que me pareció que Jacob aquí no usó, en su sabiduría, no usó algo que debía de ejecutar. Es decir, en ese momento decirle: hermano, no voy a ir hasta Seir, yo voy a donde el Creador me ha mandado. Pero aquí le dice: yo te alcanzo en Seir.
O sea, le está diciendo, yo voy a ir más atrasito. Nosotros no podemos mentir, ¿sí? Aquí Jacob, muy sabio, sin discusión, le dice, vaya usted primero. Es como decirle, siga usted su camino. Yo voy a ir poco a poco, paso a paso. Y es así como cada uno de nosotros vamos a llegar a la tierra prometida, al cumplimiento de las promesas del eterno Dios de Israel. Paso a paso, poco a poco. No es que va a ser de la noche a la mañana, entonces ya veo la tierra prometida. No, recordemos cuántos años habían pasado ya en la vida de Jacob. Habían pasado ya muchos años. ¿Sí? Jacob no necesitaba la ayuda de nadie. Sí, porque su hermano le dijo, yo iré contigo, porque él era un valiente, un cazador, alguien que usaba armas. Y Jacob le dice, no, avance usted, hermano. ¿Por qué? Porque él no necesitaba del cuidado de nadie. Él no necesitaba que Esaú esté a su lado. ¿Por qué? Porque había una palabra del Creador que le dijo, yo estaré contigo. Vete a la casa de tus padres y yo estaré contigo. Y esa palabra era suficiente, ¿verdad? Y así es como el creyente debe de avanzar. Así es como cada uno de nosotros debemos de avanzar, paso a paso, poco a poco, sin desesperarnos en el propósito del Creador, sabiendo que Él dijo, yo estaré contigo, no te dejaré, no te voy a desamparar. Y algo muy importante, no debemos permitir que otro interfiera. Otro que no conoce de las instrucciones. No podemos permitir que alguien que no es creyente, no podemos permitir que alguien como Esaú interfiera en el paso que usted va poco a poco camino a su tierra prometida o camino al cumplimiento de sus promesas. Imagínese a Jacob permitiendo que Esaú interfiera en ese caminar, ¿sí? Nadie puede interferir en el proceso de avance que usted tiene hacia el cumplimiento de los propósitos del Padre Eterno en su vida, ¿sí? Y Jacob no solamente mira por él, sino que mira por sus hijos, sino que mira por todo lo que el Padre le había entregado. Sí, las ovejas, las vacas, era el medio de sustento, era la riqueza que tenía Jacob de parte del Creador. Es como que en este tiempo usted mira por sus hijos, mira por su trabajo, por su negocio, por su empresa, por lo que el Padre puso en sus manos, ¿verdad? Y él nos muestra, Jacob nos muestra el cuidado que debe de existir cuando usted está en ese proceso de Teshuvá. Porque Esaú, que es el simbolismo de Babilonia, va a querer venir a interferir. Otra persona va a querer venir a interferir en el proceso, en el paso a paso que usted está. Bueno, aquí vemos cómo Jacob ha querido ya salir de esa propuesta de su hermano, ¿sí? Y aunque aquí vamos a ver que miente y le dice, avance que yo después lo alcanzo en Seir. Aquí él mintió. O podemos decir, sí, que en ese momento de querer salirse o zafarse de esa propuesta de su hermano, lo dijo, pero no estuvo bien hecho, porque nosotros tenemos que decir la verdad, ¿verdad? Sí, así como lo hizo él, con sabiduría, pero haberle dicho, no, hermano, mi camino no es a seguir, mi camino es a la casa de mis padres, a la casa donde el Padre Eterno me ha enviado. Vamos a ver qué pasa. El verso 15, Esaú le dijo, dejaré ahora contigo a la gente que viene conmigo. Y Jacob le dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia ante los ojos de mi señor. Mire, Jacob ya le había dicho a Esaú, sigue tu camino, hermano. Pero Esaú insiste. Esaú, el simbolismo de Babilonia, no te va a dejar. Va a querer allí estar a tu lado, aunque no lo pueda hacer Esaú. Él dice, pero entonces te voy a dejar personas. Entonces te voy a dejar aquí, a mi gente al lado tuyo, ¿sí? Como diciéndole, bueno, no quieres que yo te acompañe, pero te voy a dejar personas que te van a cuidar, como que van a estar contigo, ¿sí? Y note que dice, te dejaré ahora gente que viene conmigo. O sea,
Babilonia. Voy a dejarte otros aquí a mi lado. Es decir, yo no puedo contigo, pero bueno, te voy a enviar a otros. Y eso es lo que hace, recordemos, Babilonia, eso es lo que hace el enemigo cuando quiere ponerte una trampa en tu caminar, en tu teshuvá, en tu ir rumbo al cumplimiento de tus promesas. Babilonia no se va a quedar. No pudo uno, te va a enviar otros. Y aquí dice gente que viene conmigo. Ya no era solo uno, sino muchos. ¿Sí? Y eso es lo que va a hacer el adversario. Va a colocarte a tu paso personas para hacer oposición en el cumplimiento de tu destino profético. Y tenemos que tener los ojos muy abiertos, ¿sí? Porque Babilonia no descansa. Porque Babilonia no va a querer que alguien vuelva a su tierra, Israel, es decir, a la casa del Padre, a la casa donde están las promesas. La casa de Israel es eso, vivir en promesas del Padre, en cumplimientos del Padre, ¿sí? Entonces, le dice, no, mira, te voy a dejar personas. No le pregunta, mira, tú me permites dejarte unas personas. No, le dice, te voy a dejar. Mire, Esaú son confianzudos. Esaú, puedo decir que es abusivo. Simplemente le están diciendo, no, pero entonces dice, pero entonces te voy a dejar otros. ¿Sí? Extiende una confianza que no le han dado. Jacob tratando de salir de su hermano y su hermano tratando de meterle gente. Eso es lo que hace el espíritu de Esaú. Abusivo, confianzudo. ¿Sí? Y al igual que Esaú, que es el simbolismo de Babilonia, como les decía, insistirá de una u otra manera para estar cerca de ti, como para tener una especie de información, ¿verdad? Es decir, alguien que esté mirándote. Cuidado con aquellos que están cerca de ti en tus conversaciones, a quien les cuentas tus cosas o quien conoce de ti. No todos son tus amigos, ¿sí? Y podemos ver acá que Esaú, él se declaró un enemigo de Jacob y a tal punto que le dijo, lo voy a matar. Y en este momento que quizás hubo ese abrazo, ese beso y que hasta lloró, un corazón de Esaú no estaba con Teshuvá, ¿sí? Los enemigos, aquellos que un día se declararon tus enemigos, seguirán siendo tus enemigos, ¿sí? Es decir, no crea que porque usted se reconcilió, ya el corazón de esa persona va a haber cambiado. Si esa persona no ha hecho un teshuvá, si esa persona no está alineado al Creador, esa persona va a seguir guardando cosas en su corazón. ¿Qué nos manda la Escritura? A orar por nuestros enemigos, a bendecir a nuestros enemigos, pero ya no a juntarnos con ellos. Aquellos que se han declarado nuestros enemigos, cada uno debe de seguir su camino. El Padre dice, bendícelos a los que te maldicen. Ora por los que te persiguen. Ora por tus enemigos, pero no te manda a juntarte con ellos. ¿Y quién es un enemigo? Aquel que un día fue tu amigo y luego se declaró tu enemigo. Así como Esaú, hermano de Jacob, ¿sí? Él mismo le vendió su primogenitura y muy lindo estudiar. Mire, leí acerca de por qué fue que le vendió la primogenitura. No solo fue porque venía con hambre. Por eso es que es necesario conocer mucho más y tener un conocimiento pleno de las Escrituras. Porque si leemos así, es que venía con hambre y le vendió. No fue solamente porque venía con hambre. En un momento vamos a estudiar algo más profundo. ¿Por qué fue la venta de la primogenitura? ¿Sí? Entonces, vemos algo acá interesante. Vemos a un Jacob que él no consintió personas de Esaú a su lado. Él le dijo, ¿para qué esto? Y eso nos muestra que Jacob pudo haberse dado cuenta de algo interesante, que el corazón de Esaú aún no era bueno. Que en ese corazón de Esaú todavía no había buenas intenciones. Y es por eso que Jacob le dice, es mejor que cada uno siga su camino. Lo mismo debe de pasar en nuestra vida. Si usted ve que el corazón de una persona, ¿verdad?, no es bueno, ese corazón de esa persona,
aunque lo abrace, lo bese, aunque llore, y ese corazón no ha cambiado, mejor cada uno siga su camino. Es mejor que cada uno haga lo que cree que le compete, ¿sí? Y esto nos muestra algo interesante en nuestra vida para este tiempo, porque a veces creemos que todos tienen que ser iguales, ¿verdad? Aún tanto en nuestros hermanos de sangre o con nuestros hermanos de la emuná, de la fe, que aunque eran hermanos, eran muy diferentes, ¿sí? Ellos eran hermanos de sangre. Y les digo esto, pues podamos ponerlo también como un ejemplo en los hermanos de sangre, en nuestra familia, ¿sí? Entonces, ¿a qué yo le he llamado a esto? Que la sangre nos hace parientes, pero no familia en el espíritu, ¿sí? La sangre nos hace parientes, ¿por qué? Porque dice, sí, es hijo de mi papá, de mi mamá. Esaú también era hermano de Jacob porque era hijo de sus padres. Pero eran parientes, pero no eran familia o hermanos en el espíritu. Yeshua nos enseña quién es nuestra verdadera familia. Ojo, no dice que le deje de amar a su familia, ni estoy diciendo aquello, sino que Yeshua nos hace ver la diferencia, quién es tu verdadera familia, ¿sí? Y eso lo vemos en Mateo 12, voy a leerlo rapidito, del verso 46 dice, cuando él estaba hablando a las multitudes, llegaron su madre y sus hermanos y permanecían por fuera pidiendo hablar con él. Dice que estaba fuera. Yeshua estaba en un lugar, en una casa, digamos así. Estaba dentro hablando con sus discípulos y afuera estaba su madre y sus hermanos y le decían, hey, díganle a Yeshua, mi hijo, que quiero hablar con él. Y estaban afuera. Y alguien le dice, mira Yeshua, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero contestando él al que le llevó la noticia y le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Yeshua, extendiendo entonces su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, el tal es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y esto nos hace ver algo tan interesante. ¿Por qué? Porque nos enseña quién es la verdadera familia en Yeshua, ¿sí? Yeshua no es que no amaba a su mamá. Ojo, no es que nos está diciendo, ya no hable a su mamá o ya no la ame. No, porque a veces somos rápidos y ligeros para malinterpretar una enseñanza. Lo que Yeshua nos está enseñando acá es hacer diferencia de la familia. ¿Quién es tu verdadera familia? Yeshua, claro que amaba a su madre y a sus hermanos, ¿verdad? Y la escritura dice que estaban afuera queriendo hablar con él. Pero algo que me llama la atención es que cuando le dan la noticia, Yeshua no deja ahí botado a sus discípulos. Yeshua no sale corriendo por las emociones. ¿Dónde está mi mamá o dónde están mis hermanos? No, él no sale corriendo, no dejó botado a sus discípulos, ni va corriendo tras la familia. En ese momento, Yeshua nos deja una lección de quién es nuestra familia. Yeshua está mostrando el valor espiritual a la familia del Espíritu. Y él le dice, miren, estos discípulos, estos que están aquí sentados, escuchando mis enseñanzas, los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mis hermanos, mi madre, este es mi hermana, mi hermano. Y lo que nos está haciendo ver acá es quién es tu verdadera familia en Yeshua, ¿sí? Por eso no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y algo que nos hace ver también esta porción, algo muy interesante, es que la familia, o sea, los hermanos y su madre estaban fuera. Los que estaban dentro con él eran los discípulos. Y esto nos enseña que no toda tu familia va a estar al lado de Yeshua siendo discípulo de Mashiach. Si usted lee la escritura, ¿verdad? No todos estaban siendo discípulos de Mashiach.
Ellos estaban afuera buscándolo. No estaban sentados con él siendo discípulos. Y a veces nosotros creemos es que, entonces si no está toda la familia, entonces te descalifica. No, hermanos, no te descalifica como discípulo de Yeshua si tu familia no está allí. Si tu familia no sigue a Yeshua. Yeshua seguía con sus discípulos, con lo que él llamó, porque no toda tu familia va a estar allí. Es cierto, la Escritura dice, tú y tu casa serás salvos si tú crees. Es decir, hay un plan de salvación para tu familia. Pero recordemos que la salvación es individual. Cada uno la toma o la deja. Nadie puede imponerle la salvación a otro. Lo que hacemos es presentarle el plan de salvación. Y cada uno escoge si lo toma o no. Por eso es que la salvación es individual. Aquí, los hermanos y la madre de Yeshua estaban afuera. ¿Sí? La familia de Yeshua no estaba allí sentado con los discípulos. Y él nos enseña quién es su familia. Bueno, sigamos. Verso 16. Así que Esaú volvió aquel día por su camino a Seir. Qué tremendo esto. Aquí hubo una separación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya le había dicho, hermano, sigue a Seir. Yo voy a caminar paso a paso. Vemos acá cómo Jacob sabiamente, ¿sí?, se separa de su hermano. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se separaron? Pero si recién se encontraron, a los años se besaron, se abrazaron. Tremendo. Jacob no permitió que las emociones del momento interfieran en el propósito del Creador. Y es lo que debe de pasar en cada uno de nosotros como creyentes. Podemos darnos cuenta dónde estaba el corazón de Saúl. ¿A dónde se volvió? Dice que a Seir. El corazón de Saúl estaba en Seir, es decir, se vuelve a su lugar. Allí estaba su tesoro, allí estaba la tierra que conquistó a la fuerza por las armas. Esaú tomó su camino, es decir, avanzó. Y vamos a ver que Jacob también toma el suyo, a donde él tenía que llegar. ¿Qué es lo que yo quiero decirte hoy? Y pregúntale al Padre. Mira con visión profética. ¿Cuál es tu camino? ¿Y cuál es el camino de los que están a tu lado? Para cada uno de nosotros hay un destino profético. Sí, hay personas de quienes nosotros quizás tenemos que alejarnos. Como Esaú. Aunque eran hermanos, cada uno tenía un camino diferente. ¿Por qué? Porque el camino de Jacob no era el camino de Esaú. Habrán personas de quien tú tienes que alejarte. ¿Por qué? Porque no vas a poder avanzar a tu destino profético si son caminos diferentes. Jamás Jacob hubiese podido avanzar a su destino profético si seguía el camino de Esaú, el camino que le conducía a Seir. ¿Qué más te puedo decir? En tu caminar, en este viaje de Teshuvah, en este viaje de retorno, en este viaje que tú estás emprendiendo o que ya emprendiste, salir de Babilonia, salir de la tierra de Egipto, porque ahora avanzas hacia tu tierra prometida, porque ahora avanzas al cumplimiento de las promesas, habrá personas que no les interesa la tierra prometida. A tu lado habrá personas que no les interesa obedecer al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cada uno de nosotros decidimos si avanzar o quedarnos. Avanzar hacia el destino profético o quedarme con Esaú y caminar a la tierra de Esaú. ¿Sí? Para avanzar, quizás te toque cortar con lazos familiares, como lo estaba haciendo Jacob. Estaba cortando con lazo familiar ¿de quién? De su hermano. Cortar digo porque hubo una separación. ¿Sí? Entonces, si nosotros no separamos lo familiar con el destino profético, va a ser muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque lo familiar nos mueve emociones, porque lo familiar nos mueve sentimientos, porque lo familiar no nos permite avanzar conforme a lo espiritual. Hay aquellos que se dejan llevar por emociones.
A Jacob le tocó cortar con ese lazo familiar. ¿De quién? De su hermano Esaú. No se pelearon. Jacob no se fue enojado, Jacob no se fue disgustado, pero le dijo: hermano, sigue tu camino. Yo voy a seguir paso a paso, poco a poco, con las vacas, con mis hijos. ¿Sí? Entonces vemos acá que aunque Jacob se reconcilió con su hermano, él no fue con su hermano, sino que Jacob siguió la instrucción del Creador. Y es lo que nosotros como creyentes, aquellos que venimos ya a la verdad, que estamos haciendo un retorno, un teshuvá, tenemos que mirar bien, ¿sí? ¿Qué lazos familiares tenemos que cortar? No pelearnos, no, sino más bien reconciliarnos. Si hay enojo, reconcíliese. Si hay ciclos que cerrar con la familia, ciérrelo. Pero eso no significa que usted tenga que seguir el camino de ellos, ¿sí? Miremos la enseñanza de Jacob. Verso 17 dice: y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Habíamos visto para este tiempo cómo nos enseña el Padre a través de Jacob, ¿verdad? Cómo nos enseña lo que todo hombre debe de hacer con su familia, ¿verdad? Jacob cuidó de sus hijos, Jacob cuidó de su ganado o de lo que el Padre le había dado. Y en esta porción, Jacob dice que va a Sucot y edifica allí casa para sí. Cuando dice para sí, está hablando, allí edificó una casa. ¿Para quién? Para su mujer, para sus hijos. Allí edifica una casa para vivir. Y ese es el diseño que el Todopoderoso nos muestra y les muestra a los varones, que es el responsable de edificar, de construir para sí, es decir, para su familia. Y antes de llevarlo a lo natural, yo miro primero lo espiritual, porque usted no puede edificar nada natural si primero no está edificando en lo espiritual. El varón es el responsable de darle ese lugar, esa seguridad a su familia. ¿Dónde la va a llevar? ¿Dónde la va a tener? Jacob edifica una casa para sí. Y no solamente para él, también se ocupa de su ganado. Esto nos muestra que Jacob se ocupa tanto de la familia como de lo que el padre le había entregado. Y Jacob es el que le pone nombre, le da como nombre Sucot, que significa cabañas. Por eso también la fiesta de las cabañas, ¿sí? Entonces, aquí es a donde quería llegar. Recordemos que Jacob, para zafarse de su hermano, le dice: siga usted que yo lo alcanzo en Seir. ¿Sí? Eso lo dijo en el capítulo 14. Eso le dijo Esaú, ¿verdad? Le dice: vaya, siga, que vaya Esaú hasta Seir, que él lo alcanzaba, porque ya le había dicho que iba a Seir. Y Jacob no tenía que ir a Seir. Es decir, le dijo: sigue primero, yo te alcanzo. Pero acá vemos que Jacob fue a Sucot. Es aquí a donde yo digo que Jacob se portó como Jacob. ¿Por qué? Porque mintió otra vez, ¿sí? Aunque estaba haciendo el retorno, el proceso de retorno, todavía se comporta como Jacob, mintiendo, ¿sí? Porque él no tenía que mentir. Él le dijo: yo te alcanzo, sigue tú, yo voy más despacio, ¿sí? Entonces acá mintió a Esaú a fin de evadirlo, ¿sí? Porque le dijo que iba al sur con Esaú al monte de Seir. Pero vemos acá que él se fue al norte, a Sucot, ¿sí? Eso no estuvo correcto y no estará correcto jamás en nuestra vida como creyentes, mentir para evadir. No podemos nosotros mentir para evadir algo. La Torá nos enseña a ser íntegros. Es decir, no hay mentira pequeña, grande, mediana, ¿sí? No hay mentiras piadosas. Hay gente que miente. Ay, es que es una mentirita piadosa, una mentirita blanca. La Torá nos enseña a ser íntegros. No hay mentiras ni piadosas, ni blancas, ni pequeñas. Jacob, cuando estaba diciéndole a su hermano: sigue, hermano, ¿sí?
No le tenía que decir, yo te alcanzo. No, no, no. Él tenía que mostrarse firme y decir, hermano, yo te amo, pero yo tengo una instrucción del Padre. Mi Creador me ha dicho que debo de ir a Canaán. Ese es el lugar hasta donde yo debo de avanzar. No te puedo acompañar a seguir. Hay muchos que mienten. Usted no come cerdo. No, es que me hace daño. El doctor me prohibió. Usted no puede mentir para evadir. Usted debe de decir, no, es que yo no como cerdo porque la Torah dice, escrito está, y cítele si usted quiere. Usted no celebra Navidad. ¿Y por qué no celebra Navidad? Explíquele por qué no celebra. No diga no come hoy. No, ¿por qué no va a comer? Porque es comida consagrada a los ídolos. Usted no puede mentir para evadir algo. Usted tiene que ser íntegro delante del Padre, mostrarse firme en la convicción de los que usted ha creído. Pero hay quienes están mintiendo. No podemos mentir, hermanos, porque el Padre lo conoce todo. Si usted está en un proceso de teshuvá, usted tiene que ser íntegro. Usted tiene que mostrarse firme en lo que ha creído, en la convicción que usted tiene conforme a la Torá, conforme a la instrucción de nuestro Abba Kadosh. ¿Sí? Es difícil intentar o querer ser Israel y ser Jacob cuando le conviene. ¿Qué tal hoy el día de Shabbat? Todos somos Israel. El martes, que ya viene, o el martes pasado que hubieron fiestas, sí, un poquito de la mentira. No tenemos que ser así, hermanos. La Torah nos enseña a ser íntegros en todo y tenemos que decidirnos, ¿sí? Como dice el profeta, si Yud-Hei Vah-Hei, el Eterno, Elohim de Israel, es tu Dios, síguele. Pero si tú quieres seguir a Baal, síguele. Cada uno de nosotros decidimos. La Torá no te impone nada. La Escritura no te impone nada. Cada uno decidimos avanzar a nuestra tierra prometida o simplemente quedarse en Seir, quedarse en el lugar a donde se quedó o a donde fue Esaú. ¿Sí? Vemos acá que Jacob edificó, ¿sí? Edificó, y voy a decirlo para nosotros, edifiquemos espiritualmente algo para nosotros. Cuando usted comience a edificar espiritualmente, usted lo va a ver más adelante con sus ojos, va a ver algo físico, ¿sí? Veamos que ese lugar donde él le llama Sucot fue un lugar de paso. ¿Para quién? Para Jacob, porque aún le tocaba avanzar hasta Canaán, ¿sí? Es decir, ese fue un lugar de paso. Allí edificó una suca para su familia. Ahí edificó ese Sucot para su familia, para su ganado. Un lugar de paso porque estaba, ¿verdad?, avanzando hacia la tierra prometida. Esto es como para nosotros, ¿verdad? No se quede donde solo fue un lugar de descanso, donde fue paso. Usted tiene que avanzar hacia su tierra prometida. No se quede allí. ¿Qué tal Jacob acostumbrándose a ese lugar y se quedaba allí? No estaba obedeciendo la instrucción. ¿Por qué le decimos que es un lugar de paso? Vamos a ver, verso 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán. O sea, llegó a la tierra de Canaán cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Vamos a ver cosas muy importantes acá. Dice que en el verso 17 vimos que hizo una suca, ¿verdad? Allí se quedó en ese lugar porque era necesario descansar. Hay gente que dice, voy a tomarme un descanso, y ese descanso fue descanso eterno. Se olvidaron del Creador. Es que necesito unas vacaciones, y esas vacaciones fueran eternas, ¿sí? El Padre, aquí vemos que dice que Jacob edificó una suca, ¿sí? Quizás fue un lugar de paso, pero no era para quedarse, ¿sí? Luego, él llega a otra ciudad, a la tierra donde tenía que llegar. Qué interesante esta porción del versículo 18, ¿verdad? Nos muestra algo también importante en la vida de Jacob, que cuando él llega a la tierra prometida, cuando él llega a Canaán, dice que llega sano
y salvo. Esta palabra sano y salvo me hace ver o me da una referencia que Jacob llega sin tener que lamentar pérdidas de ninguna índole. Como por ejemplo, no tuvo pérdida familiar. ¿Por qué? Porque su esposa, sus hijos estaban con él, estaban bien. No tuvo que lamentar pérdidas en su salud. ¿Por qué? Dice que estaba sano. ¿Y sano de qué? Recordemos que había sufrido un disloque de su muslo porque lo provocó el malad. Pero en el momento de avanzar del teshuvá, del retorno, el Padre se encarga de sanarlo. El Padre se encarga de su sanidad. Hermanos, y yo quiero decirles algo con esto, que esto sucede en nuestras vidas, que hemos salido de Egipto, de Babilonia, en el caminar que vamos haciendo, en el proceso de retorno del teshuvá. El Padre se encarga de nosotros en todas las áreas. Aquí vemos en el área familiar, Jacob estaba sano y salvo, sus esposas estaban bien, sus hijos estaban bien. La salud, él fue sanado de ese disloque. En lo material estaba bien, estaban intactos sus bienes, sus animales. ¿Y qué decir en lo espiritual? Puedo decir que Jacob se hallaba pleno, lleno de fe. ¿Sí? Entonces, vemos acá algo importante, lo que pasa en la vida del creyente. Cuando el Todopoderoso está en nuestro proceso, ¿sí? Es decir, nos está procesando, quizás nos va a tocar áreas de nuestra vida. Quizás va a tocar áreas de nuestra vida. Por ejemplo, acá, ¿sí? Vemos que fue tocado en la salud, tuvo un disloque. ¿Pero por qué? Porque nos hace entender que no es por fuerza de hombre, sino por su espíritu que vendrán los cambios. Muchos creyentes serán tocados en diferentes áreas, en las finanzas, en lo material, en fin. Pero en ese proceso el Padre nos va a enseñar que no es en nuestras fuerzas, sino que es su mano lo que va a traer cambios, ¿sí? Y cuando el Padre está tocando, así como Jacob, que cojeaba, rengueaba, como decía la Escritura, ¿verdad? Así el hombre en este tiempo se va a sentir dolido en esa parte. Siente que fue herido, siente dolor y empieza a cojear su fe. Recuerde que Jacob no se quedó sentado cuando él empezó a cojear. Él avanzó, él siguió. Muchos creyentes comienzan a cojear porque se sintieron dolidos, ofendidos, sintieron el dolor que el Padre tocó en esa área y ahí cojean. Es decir, ahí se quedaron. Ahí ya no avanzaron. Ahí ya no quisieron seguir. Y es eso lo que el Padre nos muestra, ser un Israel. El Israel no se queda aún así sienta dolor, aún así haya sido golpeado en esa área. ¿Quién lo golpeó? ¿Satanás o el Padre? Fue el Todopoderoso, porque a través de ese golpe le estaba dando una lección. A través de lo que estaba pasando en ese momento, estaba entendiendo que era parte del propósito del Padre. Podemos ver a un Jacob que el sentir dolor, que el ver su cadera dislocada o rengueando no le impidió el avance. Él siguió caminando conforme a la instrucción del Abacadosh. Y ese debe de ser también nuestro sentir en este tiempo. ¿En qué área usted siente que está rengueando, que está cojeando, que le duele, que ya no puede? Es ese mismo mover en su vida de dolor, de tristeza, de aflicción, de lo que esté pasando, lo que debe de impulsarlo a avanzar, lo que debe de impulsarlo a seguir, no desanimarle. ¿Sí? En este tiempo, cuando has pasado procesos, ¿verdad? Y tú llegas, es ahí a donde se va a dar cuenta usted que el Padre trae una completa restauración. ¿Cuándo? Cuando llegue a su tierra prometida, cuando llegue al cumplimiento del propósito, va a decir, era necesario pasar todo lo que pasó, ¿sí? Porque el Padre se va a encargar de una completa restauración. Ahora no le haga preguntas. Ahora no le diga por qué, para qué. Ahora no le esté usted interrogando al Padre. No se quede allí en esa posición donde fue tocado. Avance.
porque cuando llegue es allí donde usted va a verse restaurado. Solo cuando pase el proceso, cuando llega al cumplimiento, es que usted se va a dar cuenta que era necesario, no en medio del proceso. Cuando Jacob dice que llegó sano y salvo, cuando llega a Canaán, cuando llega a la tierra prometida, es ahí a donde usted se va a dar cuenta. Todos los procesos que pasó Jacob, mire, desde que huyó de la casa de sus padres, ya había pasado más de 22 años, ¿sí? ¿Para qué le sirvieron los procesos a Jacob? ¿Sabe para qué? Para fortalecer su espíritu y para dotarlo de muchas virtudes. Lo mismo pasa en nuestra vida. Son necesarios los procesos. Y cada proceso deberíamos darle gracias al Padre, porque si no vinieran los procesos, simplemente nos quedaríamos como enanos espirituales. Son los procesos los que nos ayudan a crecer. Son los procesos los que nos ayudan a avanzar. Y los procesos no son para muerte, son para vida y para que el nombre de nuestro Elohim sea glorificado. Vamos a ver verso 19. Dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Mire, aquí quizás ya estamos culminando y la próxima semana estaba ya estudiando para sacar la enseñanza y es muy interesante. Porque al leer compró una parte del campo, ¿sí? Es decir, pues él compró una pequeña cantidad de tierra. Y eso me lleva a mí a dimensionar proféticamente que en medio de esa transacción comercial, Jacob sí estaba asegurando una posición espiritual para Israel, muy buena. Pero ¿sabe lo que no fue muy bueno? Ya vamos a ver. Aquí dice Jacob que compra, ¿verdad?, parte de ese campo. Nos enseña que compró ¿con qué? Con lo que el Todopoderoso le entregó. Vemos acá algo que a Jacob nadie le regaló, que muy diferente a Esaú, él no usurpó nada, ¿sí? Él lo compró, lo tomó, él no le quitó a ningún habitante de allí. Muy diferente a Esaú, quien despojaba para tomar algo. Dice que el verso 20, y él levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Algo importante, sí. Llega a Siquem, planta su tienda, compra una parte, levanta un altar, ¿sí? Pero esto a mí me lleva a revisar la instrucción del Padre para Jacob. La instrucción fue ir a la tierra de su nacimiento. Veamos, Génesis 31:13. Dice, yo soy el Elohim que se te apareció en Betlén, donde tú ungiste la piedra con aceite, en Betel, donde hiciste un voto a mí. Ahora levántate, sal de esta tierra y regresa a la tierra donde naciste. ¿Sabes qué me enseña esto? Me enseña a escuchar bien la instrucción del Creador. Recordemos que en Génesis 31:3 el Padre le dice, vete a la tierra donde tú naciste. Acá le estaba diciendo lo mismo. Entonces podemos decir que Jacob debía preguntarle al Creador en qué parte de Canaán debía establecerse. Es como decir acá, listo, voy a poner un ejemplo. El padre le dice, Gladys, vete a Colombia. Listo, pero entonces de Colombia tiene muchas ciudades. ¿Y qué tal Gladys dice, voy a comprar una tierra en Bogotá? Sin preguntarle al padre en qué parte de Colombia yo tengo que establecerme, ¿cierto? Entonces, muy bien, llegó a la tierra de Canaán. Tenía que llegar a la tierra de Canaán. Pero resulta que él dice que en el campo, él compra una parte del campo. ¿A dónde? De los hijos de Hamor. Él se queda en la tierra de Siquem
Y la instrucción era regresar ¿a dónde? A la casa, a la tierra donde nació. Y él no nació en Siquén. Entonces, podemos decir que él no le pregunta al padre dónde debe de establecerse. Él no había llegado a Beerseba. Él no había llegado a Betel. Él miró Siquén, le gustó ese lugar y se quedó allí. Siquén no era el lugar de su nacimiento. Siquén no era el lugar asignado por el Creador, aunque era la tierra, como decir, era el país, pero esa no era la ciudad. ¿Sí? Y aunque hizo un altar, porque dice que levantó un altar, quizás no era lo que el Todopoderoso quería de Jacob. Porque el levantar un altar no significa que el Todopoderoso esté aceptándote esa ofrenda, porque esa no era el lugar. Siquén no era el lugar. Recuerde que para el Abacadosh es mejor obediencia y no sacrificio. En la tierra de Siquén, vamos a ver la próxima semana que Jacob iba a llevar un fruto malo. Iba a perder el tiempo en Siquén. ¿Por qué? Porque está en un lugar que él no debe de estar. Aunque nadie se lo regaló, es cierto, él pagó un precio por esa tierra. Él dice que entregó 100 monedas, ¿sí? Miraremos en el siguiente capítulo qué pasa en esa tierra de Siquén. En esa tierra de Siquén, la vida de su hija Dina es deshonrada. En Siquén, la vida de su hija Dina sufre consecuencias, fue violada. En Siquén hubo derramamiento de sangre, porque una violación es derramamiento de sangre en la vida de los hijos de Jacob. ¿Qué más pasó? Simeón y Leví tomaron espadas, buscaron venganza por el derramamiento de sangre que hubo a su hermana Dina, porque fue violada. ¿Y todo por qué? Porque se estableció en un lugar donde no debía de establecerse. Y eso nos lleva a pensar que si estamos en el lugar que el Padre no nos ha enviado, allí vamos a tener consecuencias. Tenemos que llegar al lugar correcto, a donde fue la instrucción del Padre. No mirar con nuestros ojos, como miró Lot. A mí me gusta esa llanura, yo me voy para allá. Porque muchas veces nos dejamos llevar por el alma, por las emociones, por lo que vemos y no por la instrucción. Si estamos en el lugar equivocado, allí habrá consecuencias. Para la vida de Jacob hubieron consecuencias en Siquén. ¿Y con quién? Con sus hijos. Porque como padre, toda decisión que tome va a traer influencia sobre los hijos. Si son buenas decisiones guiadas por el Creador, van a haber buenas consecuencias. Pero si son malas, van a haber malas consecuencias. Entonces, Jacob estaba en un viaje de retorno. El Teshuvá, el retorno a su tierra. Sí, llega a Canaán, pero se queda en una porción de tierra que quizás no era la correcta. Siquén, o lo que tomó de los hijos de Amor, esa posesión de esa tierra, no era el lugar correcto. ¿Sí? Entonces, Jacob estaba en ese viaje de retorno, de ese Teshuvá, del simbolismo profético de lo que nuestro Abacadosh nos pide a nosotros, volver a la casa de Israel. Recuerde que ese es el plan de Yeshua. El plan de Yeshua dijo, yo no he venido por justos, sino por pecadores. Pero esa porción hay que leerla completa. Porque muchos que solo lo leen por el alma, lo leen hasta donde les conviene. Ah, no, es que Yeshua vino por los pecadores, pero leámoslo completo. Dice pecadores al arrepentimiento, es decir, vino por los pecadores para que hagan un teshuvá, un retorno, no a sentarse con los pecadores todas las veces. No, él iba, les hablaba la palabra, les decía el plan de redención del Creador, les decía que hay que hacer un teshuvá. A ellos vino. ¿Por qué? Porque Yeshua es salvación y ese es el plan de salvación de Yeshua, ¿verdad? Llamar a los pecadores, pero a que se arrepientan, a que hagan un plan de teshuvá, un retorno a él.
Dice también ¿por qué no a los justos? Porque dice, no he venido a llamar a justos. Porque los justos ya conocen el plan de salvación. Porque los justos ya fueron justificados por Yeshua. Porque los justos, ¿verdad? Ya hemos venido a su verdad. Y dice, he venido a llamar a los pecadores, al arrepentimiento. Ahora, ¿qué es pecado? Si nosotros vemos la palabra pecado, ¿verdad? Pecado es todo aquello que lleva a quebrantar las instrucciones del Creador. Es decir, Yeshua vino a llamar a los que están quebrantando los mandatos de la Torá. Y es por eso que usted, como ministro, tiene que conocer las instrucciones, porque ¿de qué plan de salvación le va a hablar? ¿De qué plan de salvación le va a decir a los que usted le va a llevar la palabra? Si usted no le enseña cuáles son los mandatos. Muy lindo hablarle del amor de Yeshua. Claro, si por amor nos vino a dar el plan de salvación, pero tenemos que enseñarle qué es lo que tiene que empezar a obedecer. ¿Sí? También Mateo 15:24 dice, contestándoles él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Miremos que ese es el plan que tiene nuestro Adón Yeshua para nosotros. Vino a los descarriados, es decir, a los que estaban fuera de la casa de Israel. ¿Cuáles son? Aquellos que están en diferentes doctrinas, en diferentes religiones. ¿Sí? Hechos capítulo 3, verso 19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse. Arrepentirse, teshuvá. ¿Para qué es necesario el teshuvá? Dice, para que queden borrados sus transgresiones, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Eterno. Esos tiempos de refrigerio llegan cuando el ser humano ha hecho un retorno, cuando ha hecho el teshuvá. Y esa era la instrucción, teshuvá, retorno, volver a la obediencia. Convertirse tiene que ver con permanecer en él. Convertirse no tiene que ver con que yo hice una oración y listo, ahora ya estoy salvo porque hice la oración. Los tiempos de refrigerio llegan de parte del Padre cuando hemos hecho ese teshuvá y cuando nos hemos apartado de Babilonia. ¿Sí? Entonces, yo sé que todos nosotros hemos escuchado la porción del hijo pródigo. ¿Qué es lo que nos muestra el hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo nos muestra ese teshuvá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salió, se fue. Y él mismo dijo, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Pero él se dispuso a regresar a la casa del Padre. ¿Sí? Entonces, el Todopoderoso en este tiempo también nos está llamando a un proceso de teshuvá, a todo su pueblo, a volver a la casa del Padre, a volver a sus promesas, a volver a que podamos cumplir lo que escrito está. Y para eso necesitamos conocerlo. No es que nosotros debemos de estudiar la escritura para llenarnos de conocimiento, sino que para que lo que conocemos lo podamos obedecer. ¿Cómo usted puede obedecer algo que no conoce? Imposible. Es por eso que necesitamos conocer la escritura para poder obedecer y para poder enseñar a los demás. Porque si no conocemos, ¿de qué yo voy a enseñar? Muy bueno hablarle del amor de nuestro Abacadosh. Y de hecho, la gente mira el amor como un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El amor que habla nuestro Padre, el Ahabá, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver, sí, con obediencia. Por eso Yeshua dijo, el que me ama, mi palabra obedecerá. La palabra nos enseña, y ese es el Ahabá. Es lealtad, es fidelidad, primero con nuestro Padre Eterno. El que es fiel a nuestro Abacadosh va a poder ser fiel en todas las áreas de su vida. Amén. Bueno, amados hermanos, hasta aquí este tiempo de enseñanza. Que tengan un Shabbat Shalom hermoso, que puedan disfrutar en familia y compartir de lo que usted está lleno, que pueda dar a los demás de lo que usted ya conoce. Que tengan un excelente Shabbat Shalom. Nos vemos la próxima semana. Que el Dios de Israel continúe bendiciendo sus vidas. Que esta enseñanza
pues haya el Padre hablado a cada uno de nosotros en el área, en la dimensión que necesitábamos escuchar, porque cada uno de nosotros necesitamos escuchar en una área, en una dimensión que quizás es diferente para otro, pero siempre el Padre nos hablará por su palabra. Un fuerte Shabbat Shalom para todos. Que el eterno Dios de Israel los bendiga.